Mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión, a la escuela bíblica. Hemos estado trabajando con ustedes en este tiempo cómo vivir una vida centrada en el Evangelio. Y a mí me corresponden los primeros domingos del mes. Entonces es un gusto poder estar con ustedes por estos medios. Una cordial bienvenida a todos mis hermanos de la Iglesia Ciudad de Dios y todas las personas que están viendo en este momento esta grabación, nuestros invitados también. Iniciemos orando. Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias porque solamente en ti es en donde tenemos descanso, Señor. Permítenos ser instrumentos fieles delante de ti. Solo nos rendimos en humildad, pidiendo de ti la misericordia. Gracias porque aún esto no depende de nosotros. Gracias porque la seguridad que tenemos hoy no está fundada en nuestras obras, sino en la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias a Dios Padre por haber enviado al Hijo por haber cumplido su voluntad, al Espíritu Santo por no solamente capacitar a Cristo, sino ahora hacer su obra efectiva en nuestras vidas. Pongo en tus manos este estudio para que tú seas glorificado todo el tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado trabajando toda la sección de mirar a. Hemos visto hacia atrás y hablábamos de ver hacia la cruz. Hemos visto de ver hacia arriba, de ver a Dios. Y hemos visto el tema de ver hacia los lados, ver a nuestro prójimo. En la sesión de hoy vamos nosotros a tratar el tema de ver hacia adelante. Es importante que nosotros entendamos para dónde vamos. El Señor no solo nos ha llamado con un propósito y no solo nos ha rescatado del infierno para dejarnos quietos, nos ha llamado con algo mucho más allá, con algo superior. Este algo superior no viene a ser las riquezas de este mundo. Por eso, para poder llegar al tema de esta mañana, mirando hacia adelante, mirando hacia una eternidad gloriosa, es importante que por un momento recordemos los 3 pasos anteriores. Nosotros no podemos llegar a ver hacia adelante si antes no hemos reconocido quién es un Dios. Para eso teníamos la sesión de ver hacia arriba. Nosotros debemos reconocer a Dios, reconocer no solamente su persona, sino su característica, sus atributos. Nosotros no podemos limitarnos a solamente el nombre. Ahora, si nosotros entendemos su nombre, tendríamos que entrar a mucho más allá, solamente un par de palabras. Cuando nosotros identificamos quién es Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, toda su sabiduría, toda su santidad, todo lo que es su amor, su justicia, entonces hoy nosotros podríamos ver que la gloria eterna tiene una seguridad misma en Dios. Va a ser parte del tema de lo que vamos a trabajar esta mañana. Nosotros no podemos llegar a ver una gloria eterna si no hemos visto hacia atrás. No podemos proyectarnos sin ver hacia atrás, y ese hacia atrás, decíamos, es la cruz. Recordábamos la cruz y la recordamos no como un evento pasado, sino como algo que marca la historia, pero que se hace vivo para nosotros todo el tiempo. Y no quiero generar confusiones aquí, no estoy diciendo que cada vez que pecamos, entonces Jesucristo está siendo crucificado. Hay doctrinas, hay iglesias o sectas en este momento que afirman que cada vez que nosotros pecamos, Jesucristo es crucificado en ese mismo instante. Y esto no es así, porque entonces contradeciríamos la Escritura al decirnos que Él murió por nosotros una sola vez y para siempre. Entonces lo que decíamos de la cruz era que nosotros como creyentes nos identificábamos en el morir a nuestro yo,
en el crucificar nuestros deseos. ¿Cómo no? Cuando entendemos nosotros que hemos crucificado nuestros deseos, ahora podemos proyectarnos a eso que el Señor nos ha entregado, que es el ver más adelante, el tener esa eternidad gloriosa. La eternidad gloriosa que Dios nos ha dado no se limita a solamente un paraíso y no se limita a algo que se va a disfrutar en un evento futuro. Su palabra nos muestra claramente que esa eternidad, eso que Él ganó, eso que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, es algo que se vive desde hoy. Por eso vemos en los apóstoles, cada vez que se dirigen en sus cartas a los santos, a los hijos de Dios, no como algo que se va a ganar en un futuro, sino como algo que ya está establecido. Cada vez que nos acercamos a la primera carta de Juan, vemos la distinción siempre entre el creyente verdadero y el no creyente. Vemos que en esta tierra debe haber una distinción. Jesucristo dijo: somos la sal, somos la luz. Entonces no se trata que nosotros seremos luz en la eternidad, se trata de que desde ya somos luz, desde ya somos sal, desde ya tenemos las arras, esa primera porción, eso que está prometido para nosotros. Y eso se vive, y lo mencionábamos cuando decíamos mirar hacia los lados. Hoy, cuando nos centramos en mirar hacia adelante, en mirar hacia esa realidad eterna y gloriosa, debemos tener algunas cosas en cuenta. Usualmente, en la mayoría de los casos, cuando nosotros nos acercamos a alguien, cuando nosotros hablamos con esa persona, sus deseos ¿en dónde están puestos? Cada vez que le decimos ¿en qué sueñas tú?, el que está soñando. Es más, antes de ir hacia otras personas, te pregunto a ti que me estás viendo o me estás escuchando. Cuando yo te pregunto a ti cuáles son tus deseos, cuáles son tus anhelos, tus sueños, ¿cuáles son tus respuestas? ¿Tu respuesta es tener una estabilidad económica? ¿Tu respuesta es tener un trabajo estable o un trabajo bien remunerado? ¿Tu respuesta es tener una vivienda propia? ¿Tu respuesta es poder viajar? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Y esa respuesta está centrada en el Evangelio o realmente está puesta en las cosas terrenales? Miremos por un momento lo que decía Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, y pueden irlo buscando allí. 1 Corintios, capítulo 15. Para ello, veamos el verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo no está diciendo que nada de lo que se hace es provechoso y entonces hay que disfrutar el día a día. Pablo está planteando constantemente una incertidumbre que se genera dentro del pueblo, en la cual pareciera que no vieran la eternidad, sino que las afanes del momento, los afanes que están constantemente en nuestras vidas, pareciera que tuviesen una prioridad. Esto no es lo que nos muestra la Escritura, porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, dice la Escritura. ¿Cuál debe ser esa proyección? ¿A qué nos está invitando Pablo allí? Dice dentro del mismo capítulo, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Finalmente, verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros constantemente estamos obviando la realidad del pecado y cómo el pecado ha afectado la creación. El Señor ha hecho un diseño espectacular, lo vemos en Génesis capítulo 1. Dios todo lo que creó fue bueno y bueno en gran manera. Pero cuando llegamos al capítulo 3, con la entrada del pecado, vemos cómo no solamente el hombre pierde la relación con el Señor, toda la creación es afectada por esto. Cuando hablamos allí en el postrer Adán, ese postrer Adán, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es ese postrer Adán. Es aquel que en medio de la prueba, Él pasa y cumple todo eso a lo que Dios exige. Su ley, sus mandamientos. Y ahora no solamente que las cumple Él, sino que se nos agregan a nosotros. ¿Será que los hombres de la Biblia vieron esto? ¿Será que esto es velado o fue solamente visible para nosotros? Y para ello acerquémonos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, la multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Luego más adelante allí mismo va a empezar a expresar cómo fue la manifestación de la fe de estos hombres. Y va a mostrar cómo Abraham fue probado. Va a mostrar cómo Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Cómo Moisés fue escondido por sus padres. No como actos en sí mismos. No porque nosotros tengamos que seguir al pie de la letra esas acciones, pero sí para que identifiquemos el principio. Vemos en cada uno de estos hombres, en cada uno de los pasajes de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, a personas que entendieron que estaban aquí, pero que estaban aquí de paso, que las promesas de Dios, aunque cumplían unas promesas aquí en la tierra, esas promesas proyectaban algo celestial. Es hermoso como dice que Abraham habitó en esa tierra prometida, pero que esa tierra prometida era tierra ajena. Era una tierra ajena. Ellos esperaban una ciudadanía celestial, preparada por Dios.
Yo no digo que nosotros no debamos cumplir metas en esta tierra, que nosotros no debamos avanzar, poder bendecir a otros. Pero el creyente verdadero no se ocupa, no se afana de estas cosas terrenales. El creyente verdadero imita a Cristo, entendiendo que no es de esta tierra. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Ese rey que comanda ese reino, estando allí, dice que los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. No para extraernos del mundo, no para sacarnos de aquí, sino para entender que el reino viene ahora a operar en este espacio. Y podemos tal vez decir, ¿por qué entonces hay tanta dificultad? ¿Por qué el creyente debe sufrir tanto? Mi hermano, amigo, recuerda que este mundo está afectado por el pecado. Pero este mundo, un día, llegará el momento en el cual todo va a terminar. Apocalipsis es una descripción espectacular para que nosotros nos deleitemos y nos gocemos. No para que nos preocupemos de ver y tal vez buscar, entender cuáles son esos tiempos, cuál es ese anticristo. No, Apocalipsis está para infundir aliento al creyente, mostrándole que aunque el mundo parece derrumbarse, Jesucristo está allí como gran vencedor. Por un momento acerquémonos a Apocalipsis, capítulo 21. Leamos los versos del 1 al 5. Esta ya es la parte final. Apocalipsis es una espiral en la que arranca con una pequeña descripción y luego vuelve a describir eso mismo pero con más detalles y luego más detalles. Y llegamos al capítulo 21 donde estamos en la espiral más grande. Y el capítulo 21 versos del 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugarán toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis hermanos, poder colocar nuestra esperanza en Dios es fiel y verdadero. Él no cambia. Dios es un Dios inmutable, no cambia. Por ende, todo lo que ha dicho va a hacer. Allí en su casa, cuando termine esta enseñanza, si quiere, vuelva y acérquese a estos pasajes, a estos versos. Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 5. Y cuando termine allí, el verso 5, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Nosotros podemos descansar confiadamente en lo que aquí está escrito, porque es su palabra. Su palabra nos ha mostrado que aunque teníamos una naturaleza caída, que aunque hemos sido afectados por el pecado, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo
en pago por nuestro pecado. Y no solo eso, sino que ha puesto al Espíritu Santo como nuestro consolador. Este es el que nos capacita y que nos ayuda a ser como Él. Y no nos deja en esta tierra, nos proyecta a una gloriosa eternidad. Por eso nosotros, viviendo una vida centrada en el Evangelio, vemos hacia adelante. Y quiero que abordemos aquí 2 puntos importantes. Para esto, acerquémonos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y vamos a ver 2 aspectos importantes. Leamos el pasaje. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su venganza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden ser también sujetas a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, en esta mañana es para mí de vital importancia, es para mí mi prioridad que usted lleve 2 cosas. La primera, nosotros debemos ser imitadores. Nosotros estamos llamados a ser imitadores, no solamente a tener un rótulo cristiano. Y la segunda, nuestra esperanza es segura. Solo 2 cosas quiero que estén claras, que puedan meditar en el transcurso de esta semana y tal vez aún con el entorno en el cual nos estamos desarrollando a través de esta cuarentena. 2 cosas. Somos imitadores de Cristo. Y lo segundo, nuestra esperanza es segura. Pablo no solamente se presenta a él como ejemplo. Hemos escuchado el pasaje, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo, él dice, si ustedes en algo necesitan una guía, necesitan un ejemplo a seguir, véanme a mí. Pero Pablo no se considera suficiente. Pablo no dice haber ya alcanzado la meta. Pablo dice, si yo en algún momento o en algo fallo, vean a Cristo. Él es perfecto. Veamos que Pablo hace una pequeña, y tal vez pequeña por el número de versos que llevan esto, pero una explicación de cuál es la relación entre los inconversos o aquellos que no creen en el Señor y aquellos que sí lo hacen. Pablo los muestra como aquellos cuyo Dios es ¿qué? El verso 19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Cuando está hablando de su Dios, el vientre, está hablando de sus deseos. Cada cuanto nosotros sentimos hambre. No pueden pasar ni 4 horas cuando ya tenemos la sensación de que necesitamos volver a comer. Dependemos de Él. Y Pablo les dice, cuando su Dios es el vientre, sus deseos nunca están satisfechos. Sus deseos siempre se van a presentar y siempre vamos a buscar satisfacerlos. Estos son aquellos que no confían en Dios. ¿Cuál es la gloria de ellos? Su vergüenza.
Pablo no solamente les está mostrando allí en qué se deleitan o en qué ocupan su tiempo. Pablo les está mostrando allí cuál va a ser la recompensa de ellos: su vergüenza. Pablo dice que ellos ocupan su mente en solo lo terrenal. Solo lo terrenal. Mi hermano, si esta está siendo tu preocupación, si tú el día de hoy estás pensando qué va a pasar con nosotros en 4 años, qué va a pasar con la economía a nivel nacional, qué va a pasar con nuestros empleos, si tu preocupación principalmente está siendo esta, te invito a que vuelvas a las Escrituras, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es eterna y está en los brazos de Jesucristo, ganada por Él. Enjugará toda lágrima, Apocalipsis. Jesucristo dijo que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Deléitese en ello. Si tú eres un inconverso, si tú realmente hoy aún no crees en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, te quiero decir que eso que te deleita, eso que tanto disfrutas, que no está en el Señor, eso te va a llevar al infierno. Eso con lo cual nunca estás satisfecho, eso que hace parte de tu Dios, te llevará solo a la vergüenza, al infierno. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Muchos esperan una extinción mundial en guerras, aún hoy en virus. Y el Señor no nos extinguirá con esto. El Señor volverá y habrá un juicio final. Y seremos cada uno de nosotros llamados a cuentas. ¿En qué está puesta tu fe para presentarte ese día delante del trono? Aquí es donde debemos ver nuestro segundo punto, y es que esa esperanza es segura. Otra vez, nuestro primer aspecto: nosotros somos imitadores de Cristo. Estamos llamados a ser imitadores de Él. Y nosotros no somos solamente imitadores por un rótulo. No solo somos imitadores por asistir a una congregación, por cumplir una serie de requisitos. Nosotros somos imitadores de Cristo porque guardamos sus mandamientos, porque su ley ahora está escrita en nuestros corazones, porque su Espíritu Santo nos ha dado una vida nueva. Porque la primera respuesta que dimos al ser regenerados, al tener esa vida nueva, fue acercarnos a Dios en arrepentimiento. Si estás luchando aún con esta certeza, acércate a la Escritura y ve a un gran Dios, justo, santo, pero también misericordioso y de amor. Muchos andan por allí. Nosotros estamos rodeados por una cantidad de personas que su vista no está puesta en Dios. Y nosotros no dependemos de esto. Nosotros no dependemos de nuestra sociedad. Nuestra dependencia está fundada en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Él. Y esa esperanza es perfecta. Cada vez que ustedes se acerquen a la carta de los Filipenses,
van a ver en ella el ánimo al continuar. Filipenses capítulo 1, verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por la verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tiene clara que su esperanza, al no estar fundada en esta tierra, todo es ganancia. Mis hermanos, que nosotros podamos vivir constantemente en la seguridad de Cristo. La fe que se manifiesta en nuestras vidas no es una fe quieta, no es una fe pasiva. Jesucristo no nos ha llamado a ser porcelanas, nos está llamando a que su reino sea extendido en la tierra. De aquí los dos puntos que hemos visto. Nosotros somos imitadores, y no imitadores de cualquier cosa, ni de cualquier ejemplo del mundo. Somos imitadores de Cristo. Y nuestra esperanza es segura. Por eso no tengan temor a vivir una vida plena en el Evangelio. Escudriñen constantemente la Escritura para que puedan ver allí cuán glorioso es Cristo y cuánta realidad es esto que está escrito y que vamos a vivir. Podríamos abordar en esta mañana muchísimos más temas. Podríamos ver cómo doctrinas piensan que nosotros nos convertiremos en ángeles, cuando en la Biblia no vemos esto. Viviremos en esta tierra, pero ya no viviremos con la afectación del pecado, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Podríamos abordar muchos otros puntos, pero la seguridad o mi anhelo con que ustedes puedan meditar esta semana es que nosotros somos imitadores de Cristo y nuestra esperanza es segura. Anhelo orar por ustedes. Padre Celestial, gracias porque nosotros vemos hacia adelante, no como algo que alcanzaremos en un punto determinado y hasta no llegar allí no disfrutaremos de nada. Nosotros entendemos que nos has llamado a vivir en santidad en esta tierra, a que disfrutamos del gozo de tu presencia aún bajo las condiciones del pecado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos trae consolación y constantemente vemos que tu obra es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.